Método de avance de peones pasados unido. El cuarto ejemplo es significativo porque ilustra el método de avance de peones pasados unido. Aquí Ninsowi se refiere al tema que habíamos tratado anteriormente sobre peones pasados. Veamos cómo llegó este tema en la partida entre Ninsowi y Alapin en el año 1913, que llegaremos al momento crucial sin analizar los siguientes movimientos, que comenzó con E4, E6, D4, D5, caballo C3, caballo F6, E por D5, caballo por D5, caballo F3, caballo por C3, B por C3, caballo D7, alfil D3, alfil E7, enroque, enroque, dama E2, torre E8, A4, A5, torre E1, C6, alfil F4, caballo F8, C4, alfil D6, alfil por D6, dama por D6, C5, dama D8, dama E4, F5, dama E3, alfil D7, torre de A a B1, B5, C por B6, torre B8, B7, dama C7, alfil A6, C5, dama E5, dama C6, alfil B5, dama por B7, D por C5, torre de B a C8, caballo D4, alfil por B5, A por B5. Han surgido aquí dos peones pasados unidos, pero la lucha contra ellos por parte de las negras continúa con caballo G6. Y el blanco realiza el siguiente avance, C6. Aquí la elección del peón que se va a avanzar primero no se basa en la consideración de un mayor o menor peligro de bloqueo, sino en la razón de que de lo contrario el peón C se perdería. Ninsowi nos expresa en este momento que, con su comentario, los peones pasados unidos debe tenerse un gran cuidado al avanzarlo, y en este caso, en esta posición concreta, él avanza el de C6 permitiendo el bloqueo de B6, pero debido a que si se mueve la dama de E5, el peón de C5 caería. Las blancas, después de este movimiento, recibieron el bloqueo del peón con dama B6. Si por el contrario, las negras quieren entrar en contragolpes, esto sería muy peligroso. Por ejemplo, si torre por C6, entonces continuamos con B por C6, dama por B1, torre por B1 y caballo por E5. Entonces C7 se considera un peón pasado y octava línea absoluta, donde la torre de las blancas amenaza con llegar a la casilla B8, que las negras impiden con caballo D7, pero después de caballo C6 se gana ante la amenaza de ubicar el caballo en D8 bloqueando la torre sobre la promoción del peón. Y si se juega precisamente a esta casilla, la torre, seguiría un ataque doble al rey y a la torre. Por lo tanto, la mejor consideración es el bloqueo dama B6 y dama E3. Ahora se está amenazando caballo por F5. Y el problema de las blancas es ahuyentar al bloqueador de B6 desde donde detiene al peón B, que se ha quedado un poco atrás, para que pueda alcanzar a su amigo de C6. Como decíamos, se está amenazando caballo por F5, por lo que el negro jugó F4, dama E4, torre C a D8, caballo F3, torre D6 y H4, manteniendo firmemente el centro con la dama bien colocada. Las blancas pretenden ahora demostrar que las piezas defensivas
de las negras están algo en el aire. Recordemos que este método de ataque al caballo por medio de H5, cuando éste se encuentra en G6, es un patrón ya conocido y que están en nuestro canal. Seguimos entonces con dama C5. La idea ha funcionado. El bloqueador comienza a obedecer. Deja libre al peón B. Caballo E5. También se habría obtenido buenos resultados con el avance H5, sacrificando el peón, pero después de dama por H5, B6, y los dos amigos están felizmente unidos de nuevo. Tras caballo E5, torre D4. La variante principal sería en esta posición torre D2, pero a esto sería respondido caballo D3, dama por C2 y B6, y a pesar de la caída del caballo de D3, los peones habrían marchado hacia dama. Torre D4, dama E2, caballo por H4, B6. Todo según el libro. Los dos peones, los dos amigos, se han unido en la sexta horizontal y son demasiado fuertes. Torre B4, torre por B4, A por B4, B7, dama C3, dama E4, caballo F5 y caballo D7, con lo que las negras abandonaron. El quinto ejemplo muestra cuán impetuoso puede llegar a ser un peón pasado. Por regla general, no lo consideramos temperamental, pero conociendo su naturaleza ambiciosa, este ejemplo difícilmente nos sorprenderá. Siguió en esta posición el avance G4, sacrificando el peón, pero ya veremos cuál es su objetivo. Después de alfil por G4, E por F6, jaque. Y ahora rey F7. El rey es aquí un bloqueador malo porque es sensible. El peligro del mate hace que su efecto de bloqueo sea en realidad ilusorio. Las blancas jugaron ahora este sacrificio, alfil D5, para darle a la torre de F1 el alcance de efectividad sin pérdida de tiempo. Esta última ahora apoyará el peón de F6 pasado con toda su fuerza. C por D5, dama por E8 jaque, rey por E8 y F7 jaque. Rey F8 es la respuesta del negro. El último intento de bloqueo, pero ahora uno de nuestros apoyos, el alfil de dama, el de B2, cobra vida. Al avanzar F7 se ha alargado la diagonal del alfil de B2, que ahora se inmola con alfil por G7, jaque, rey por G7, con el fin de dar jaque mate al contrario, promoviendo el peón a dama con F8, mate. Este final ilustra de manera más destacada la ambición de un peón pasado. El sexto ejemplo es característico de un bloqueo elástico. Este final fue discutido detalladamente o está discutido detalladamente en el bloqueo, de modo que aquí solo consideraremos los puntos más importantes. Son los comentarios de Ninzowitsch. Las blancas pretenden realizar operaciones en la columna F, que podrían comenzar con la jugada, digamos, rey G3, seguido del traslado de la torre a F1. El punto de ruptura en F6 lo abrirá el avance del peón H4, H5 y H6, y por esa razón se requiere la presencia de rey blanco en el flanco de rey. A pesar de que la columna F controla toda la partida,
Las blancas tuvieron el coraje de resistir el impulso de explotarla y jugaron con calma el avance torre A5. Solo retomamos la pelea en la columna F más tarde. El bloqueo por parte de torre A5 es aquí posible porque el bloqueador es elástico. En cualquier momento puede ser llevado al ala del rey. Las negras continuaron con rey C6, rey G3, rey B7 y torre F1, llevando a cabo, lógicamente, el plan que habíamos mencionado al inicio. El rey llegó a G3 y la torre DA se ubica en F1. ¿Cuál fue la idea de torre A5? Pues impedir el avance A5 de las negras, con lo cual activarían sus pasivas torres. Siguió rey C6, torre F5, torre E7, H4, torre A7, H5, torre E6 para impedir el avance del peón H6, como habíamos mencionado al principio en el comentario de Ninsowi, que es un punto de ruptura para poder entrar con la torre en F6. Y ahora, después de eso, se permite la entrada de la torre a F8. El avance de la torre A5 todavía permanece en dicha posición de guardia, fiel, inmóvil. Pero el observador inmóvil está preparado para intervenir en cualquier momento, ya sea con torre A2, F2, proporcionando su elasticidad, o con torre por A6 si la torre negra se aleja. Cabe señalar que la posibilidad de torre por A6 debe clasificarse entre las amenazas ejercibles desde el punto de bloqueo. Las negras jugaron G6, H6. Conocemos por los patrones que hemos estudiado, este peón en esa posición es conocido como peón potencialmente pasado, puesto que está muy próximo a la octava fila y el objetivo es eliminar el peón de H7 para darle vía libre al mismo. El peón potencialmente pasado que está dentro de los patrones del canal. Siguió G5, torre B8, rey C7, torre de B por B5, torre por H6, torre A4, torre a F6, torre B A5, rey C8, rey G4, H6, torre A2, torre de A a F7 y torre por A6. Y las blancas ganaron después de 7 movimientos más que les muestro a continuación. Las negras respondieron torre por A6, torre por A6, torre F2, G3, torre B2, torre por H6, torre B3, torre D6, torre por E3, torre por D5, torre D3, B5, E3 y rey F3. Con este ejemplo nos hemos encontrado de repente entre los bloqueadores. Se le pide al lector que merodee un rato en esta compañía mixta y que pase a los juegos ilustrativos números 14 y 15. Sabemos que el bloqueador debe A. bloquear, B. amenazar y C. ser elástico. En el juego ilustrativo número 14 se presentará a alguien que realiza su múltiple deberes a la perfección, mientras que en el juego ilustrativo número 15 proporciona una interesante contraparte de este juego. En los próximos vídeos estudiaremos las partidas que Ninsowi nos recomienda. Por lo tanto, estén atentos al mismo. Espero que sea de utilidad este vídeo y los ayude a utilizar estos temas en sus partidas, en sus confrontaciones de torneos y amistades en internet, etc. Y como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!